Qué bueno que es el Señor que nos da una nueva oportunidad de estar juntos estudiando su palabra. Denme un segundito que acomodo mis notas. Ahí estamos. Bueno, ayer comenzamos nuestro panorama de Apocalipsis. Recuerden que les hablé de un panorama. Vamos a mencionar algunas cosas, otras las pasaremos de largo, así que será un tiempo de repasar, tiempo de aprender, pero también un tiempo de desafío para cada uno de nosotros de seguir estudiando, de seguir profundizando lo que la palabra de Dios tiene. Es tan importante. Recuerdan que mencionábamos al comenzar que el libro de Apocalipsis es el único libro que contiene una bienaventuranza para aquellos que leen, oyen y guardan las palabras escritas. Así que yo no quiero perderme esa bienaventuranza. Entonces, qué bueno que estemos aquí. Ayer, podríamos pensar un poquitito, habíamos mencionado que el libro se bosqueja a sí mismo. En el capítulo 1, versículo 19, se le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que veíamos que las cosas que has visto, bueno, es lo anterior al versículo 19, y ahí teníamos una visión de Cristo glorificado a través de diferentes simbolismos. Teníamos ahí la persona, la figura de nuestro Señor. Cuando pensamos en las cosas que son, veíamos 7 cartas. Fíjense que son lo único escrito por nuestro Señor en las Escrituras. Las cartas que Él dirige a 7 iglesias de los tiempos de Juan, ubicadas en Asia, lo que era para los romanos Asia, lo que es para nosotros hoy Turquía. Las 7 iglesias están en ese territorio, y hay 7 cartas tocando necesidades de aquellos tiempos, de aquellas iglesias. Pero importante que veamos que en cada carta, al concluir, el Señor dice: el que tiene oído para oír, oiga. Así que cuando estudiamos esas cartas no tenemos que hacerlo tanto para descubrir cuáles eran los defectos, los problemas en esas iglesias, sino también para pensar qué tiene que ver eso conmigo. ¿Qué me quiere decir el Espíritu Santo de Dios? ¿En qué forma Dios me está hablando a mi propia vida? Es decir, cada una de estas cartas tiene una aplicación personal. Y acá, a partir del capítulo 4, entramos en la tercera parte de nuestro libro. Fíjense que dice las cosas que han de ser después de estas. Porque cuando vamos al capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y fíjense, esta es la tercera vez que se habla de una puerta abierta. En el capítulo 3, en el capítulo anterior, la iglesia de Filadelfia tenía una puerta abierta. Capítulo 3, versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esta es una puerta de servicio. Una puerta de servicio que la iglesia de Filadelfia debía traspasar. En este mismo capítulo, pero cuando ya escribe a la iglesia de la Odisea, nos habla de otra puerta. En el versículo 20 dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Esta es una puerta de comunión. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta tercera puerta es una puerta que no tiene que ver ni con la de servicio ni con la de comunión. Es una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, y evidentemente es la voz del Señor Jesús, porque esta expresión, la primera voz que oí como de trompeta, y se acuerdan que dijimos que el Apocalipsis utiliza muchos simbolismos, pero para hablar de cosas reales, y uno de los simbolismos que veíamos en el capítulo 1 es la voz del Señor como de trompeta. Déjenme ver el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu, 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el versículo 11 dice que esa voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Evidentemente Jesucristo el que está hablando. Así que al llegar al capítulo 4, dice Juan, esa misma voz que escuché antes, que precedió a la visión que tuve de Cristo, es la que él oye, y dice, hablando conmigo me dijo: sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, de una forma espiritual, aparentemente Juan es transportado para tener una visión del futuro, las cosas que sucederán después de estas. También muchos creen ver en esto un cuadro del arrebatamiento, porque realmente en el arrebatamiento Pablo nos enseña que sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, seremos transformados y nos encontraremos juntos con el Señor en el aire. Y hay una cosa, un detalle llamativo. La iglesia, los creyentes, pasaremos la tribulación. Bueno, hay algunos que piensan que sí, hay algunos que piensan que pasarán la mitad, hay algunos que piensan que los creyentes espirituales no, pero los creyentes carnales sí. Pero hay un detalle llamativo. Después de haber mencionado tantas veces la palabra iglesia en los capítulos 2 y 3, ustedes van a ver que la palabra iglesia no aparece en el resto de Apocalipsis. Solamente al final, en el capítulo 22, se menciona otra vez. Del capítulo 4 al capítulo 19, donde se produce la segunda venida de Cristo, ahí tenemos todo el desarrollo de las cosas que sucederán en la tribulación. Y una palabra que nos vamos a encontrar es la palabra iglesia. Y ese es uno de los varios argumentos que nos hacen ver que la iglesia no atravesará la tribulación. En el capítulo 6 vamos a ver el comienzo de la tribulación en la tierra. Y antes vemos a Juan que escucha la voz, sube acá. Y eso creo que es lo que sucederá. El Señor nos vendrá a buscar, nos vendrá a llevar con Él. Entonces, a partir de ahí dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono. Es interesante que los capítulos de Apocalipsis nos van llevando con ciertos temas centrales y quizás con una palabra uno puede recordar el tema de cada capítulo. El tema de este capítulo 4 es trono. 14 veces aparece en el libro, en el capítulo, la palabra trono. Bueno, me atrasé, mejor dicho, con el PowerPoint. Las cosas que van a ser después de estas, 4 al 22. Ahora el capítulo 4, el capítulo del trono. Y fácilmente en la lectura surge la forma que podemos bosquejar este capítulo. En el trono, versículos 2 y 3, alrededor del trono, versículos 3 y 4, delante del trono, versículos 5 y 6, y junto al trono, versículos 6 y 8. Entonces, ahí tenemos una serie de cosas que Juan observa en este trono. En primer lugar, en el trono. Dice el versículo 2, he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, una piedra algo así como tan brillante y pulida, tan como transparente, y dice, y de cornalina, que es de color rojo. Y fíjense, y había alrededor del trono un arco iris. Nosotros cuando vemos el arco iris después de cada tormenta, vemos parte del arco, ¿no es cierto? Pero aquí la idea es que ese trono está rodeado del arco iris. Este es un trono del cual está a punto de salir tremendos juicios sobre esta humanidad, sobre este mundo. Pero en medio de todo está el arco iris. Así como el arco iris es un testimonio del pacto de Dios con Noé y con su descendencia, en medio del tiempo de juicio, siempre la misericordia de Dios está presente. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, ¿ven? Totalmente verde, parece que es un arco iris, pero de un solo tono, verde. La confianza en el Señor y en su plan maravilloso. Alrededor del trono había 24 tronos, así que estamos en el segundo aspecto, alrededor. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Un tema muy interesante de discusión es
¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Algunos piensan que puede tratarse de seres angelicales, ángeles, una categoría de ángeles. Creo que no es la mejor interpretación. Voy a mencionar algunas razones. Algunas razones. La primera, nunca se ve en la Escritura ángeles sentados sobre tronos. Nunca se ve ángeles con coronas. Y aquí es muy interesante que la palabra coronas es la palabra en este caso, estéfanos, que es la corona que recibe el vencedor. Cuando vamos al capítulo 7, del versículo 11 de Apocalipsis, fíjense que ahí hace una distinción entre ángeles y ancianos. Fíjense, y todos los ángeles, 7:11 de Apocalipsis, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Entonces, la expresión marca una distinción entre los ángeles y los ancianos. No solo eso, sino que en capítulo 5, versículo 8, observen ustedes, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Bueno, no hay registro en la Escritura de ángeles cantando. No hay registro. Aunque uno empieza, cuando uno menciono esto, inmediatamente quizá el pensamiento que nos viene es, pero por ejemplo en Belén, cuando estaban los pastores y aparecieron los ángeles, vayan al texto de Lucas, dice, y los ángeles decían a gran voz. No dice que cantaran. No sé si pueden o no pueden cantar, pero no hay ningún registro de que cantaran. No hay ningún registro del momento en que vemos un ángel cantando. Así que ahí tenemos una situación. Dicen, los ancianos cantan. Los ángeles nunca son numerados. Los ángeles nunca son numerados. Aquí tenemos 24 tronos. No solo eso, el término anciano es un término que implica madurez. Madurez. Y los seres angelicales son seres que no están limitados en el tiempo y de ninguna forma están como los humanos en un proceso en el cual podemos alcanzar la madurez. No solo eso, quizá lo más interesante sería observar el orden de los sacerdotes según marca Primera Crónicas 24. Yo creo que esto nos va a llevar a donde pensamos que debemos de ir nuestro pensamiento en cuanto a los 24 ancianos. Primera Crónicas 24. Aquí tenemos la forma que David ordena el servicio en el templo. Y dice, Primera Crónicas 24:3. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Y cuando llegamos al versículo 7 vemos el detalle. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, y ahí viene el detalle, hasta que, por ejemplo, llegando al versículo 18 leemos la 23ª a Delaía, la 24ª, es decir, el grupo 24, a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Los sacerdotes estaban ordenados de esta forma. ¿Por qué? Eran muchísimos. No podían estar todos los sacerdotes juntos en el templo.
Entonces establecieron turnos. Y aquí vemos 24 turnos. Por ejemplo, uno observa eso cuando se produce el anuncio de que va a venir Juan el Bautista a su padre Zacarías, que era un sacerdote, y dice que estaba sirviendo en el templo porque era su turno. Así que tenían 24 grupos que iban turnándose. En el templo siempre había un grupo, cuando pasaba el tiempo de servicio de ese grupo, venía el otro grupo, y así se iban rotando los 24 grupos. Así que en el templo había siempre un grupo que representaba a todos. Pero si estaban los 24 grupos, sabemos que estaban todos los sacerdotes. Y aquí tenemos 24. Ese 24 yo creo que está hablando de una totalidad de ¿qué? No de ángeles, pero sí de redimidos. Observen ustedes, leíamos en el versículo 5 en cuanto al cántico de los ancianos, y dice el versículo 9, 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, observen ustedes, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Representan a todos los que han sido redimidos para Dios, todos los que han sido hechos por la obra de Cristo, reyes y sacerdotes. Nosotros, la iglesia, recordemos que se ha producido ya el arrebatamiento. La iglesia está con su Señor, con un nuevo cuerpo, allí estaremos en el cielo, y entonces los 24 ancianos que están, según el capítulo 4, alrededor del trono, están representando a los millones y millones de redimidos. Pero también vemos que había 4 seres vivientes, dice el versículo 6. ¿Sí? Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. 4 seres vivientes. Bueno, ¿qué son estos seres vivientes? Leamos un poquito. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, cuando uno va al Antiguo Testamento, va a encontrar, por ejemplo, en Isaías 6, que se habla de los serafines. Y en la descripción de estos seres vivientes hay similitudes. Fíjense, dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si uno entra a comparar las alas, va a encontrar algunos puntos en común con los serafines de Isaías 6, o con los seres vivientes mencionados en Ezequiel 1 o Ezequiel 10. Ustedes tienen las 3 porciones, pueden leer, comparar, pero la verdad que no son exactamente ninguno de estos. Los seres vivientes evidentemente son una categoría de seres, probablemente querubines. En Ezequiel los seres, dice el capítulo 10, que son querubines. ¿Y cuál es el propósito que tienen? ¿Cuál es el propósito que tienen? Bueno, en primer lugar podríamos decir, son representativos de la creación, porque fíjense ustedes que habla de el león, las fieras, el becerro, los animales de carga, el hombre, el tercer ser, el cuarto, un águila, las aves,
Entonces, de alguna forma quizá están representando a la creación. Y la verdad que cuando uno sigue leyendo el capítulo 4, ve que ahí Dios es adorado por la creación. Dice el versículo 11 del capítulo 4, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste todas las cosas. La alabanza a Dios por la creación. Pero no tenemos que olvidarnos también que Dios hizo un pacto con la creación. Tras el diluvio, en Génesis 9, Dios establece un pacto con la creación. Cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos, y ese me gustaría así leerlo, vamos a ver ahí la condición de la creación en el día de hoy. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 19, esa creación con la cual Dios hizo pacto. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí está diciendo que como el creyente está aguardando el cumplimiento de la bienaventurada promesa del Señor, de un día llevarnos con Él, con un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, también la creación está aguardando ser redimida, ser libertada de la esclavitud en la cual cayó a causa de la caída. La producción de espinos, el trabajar con sudor, todas esas consecuencias que trajo la caída del hombre. Así que podríamos pensar en un sentido que los cuatro seres vivientes nos están recordando la creación de Dios, la creación con la cual a causa del pecado Dios establece tras el juicio del diluvio un pacto, la creación que hasta hoy está gimiendo y está aguardando la manifestación de Dios y su liberación. Pero no solo eso, yo creo que también los cuatro seres vivientes son una forma de recordarnos el mensaje de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios no son simplemente cuatro biografías de la vida del Señor. Nos muestran cuatro propósitos que el Señor desarrolló en su ministerio, cumpliendo lo que los profetas dijeron que el Mesías iba a hacer. Fíjense que el primer ser viviente será semejante a un león. Y Mateo escribe su evangelio especialmente a los judíos para mostrar que Jesús es el rey de los judíos, es el león de la tribu de Judá. Él comienza escribiendo la genealogía de Jesucristo para mostrar que Él es aquel hijo de David que iba a venir a reinar, el león de la tribu de Judá. Marcos nos muestra a Jesús como el siervo obediente de Dios, el siervo obediente de Dios. En el Evangelio de Marcos la acción es continua, cada capítulo comienza con y termina la cosa inmediata, y la palabra que más se repite en el Evangelio parece que es inmediatamente, como un siervo obediente, ¿no? Y aquí el segundo ser es un becerro, un animal de trabajo. Y el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Llegamos a Lucas, y Lucas es el evangelista que nos va a mostrar que Jesús, el Mesías, el enviado del cielo, es a la vez un hombre perfecto, es un hombre. Y por eso su genealogía es la genealogía de María y llega hasta Adán mismo. Si cualquiera de nosotros pudiera reconstruir su árbol genealógico, después de varios kilómetros de papel, ¿no es cierto? El último nombre que aparecería sería
Adán. Y así es en la genealogía de Lucas, porque Lucas va a mostrar que Jesús es hombre. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, cuando coloca una genealogía como la de Mateo, una genealogía como la de Lucas, Juan dice: en el principio, en la eternidad, era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. La deidad nos muestra que ese Jesús era un ser del cielo. Y el cuarto ser viviente es un águila. Entonces también es probable que estos 4 seres vivientes nos hablen del ministerio del Señor, lo que Él representó en su ministerio terrenal. Sí, el enviado para cumplir las promesas hechas a Israel y a David, el rey, el león de la tribu de Judá. Aquel siervo obediente de Dios, haciendo la voluntad del Padre. El becerro, un animal de carga, de trabajo. El hombre perfecto en Lucas. O el ser celestial, el águila, en Juan. Entonces, fíjense el cuadro. Tenemos un trono, tenemos alrededor 24 tronos, y después tenemos delante del trono, vemos los 4 seres vivientes. Realmente es muy interesante observar que aquí esto parece un cuadro de un templo en el cielo, porque en el cielo estaba en el lugar santísimo el arca que era la presencia de Dios. Y aquí tenemos el trono, donde está Dios sentado. En el arca había el candelabro de 7 brazos. Y aquí vemos 7 lámparas. En el templo estaba el lavacro, que era el lugar donde el sacerdote entraba, se purificaba antes de realizar sus tareas, allí adentro del lugar santísimo. Pero es muy interesante que en este caso lo que se ve es un lavacro como un mar de vidrio sólido. Quizá porque nos está dando a entender que ya en ese templo celestial no habrá necesidad de purificación, de limpieza. Está la pureza de Dios. Así que este es el cuadro. Este es el cuadro. Así que tenemos lo que está en el trono, alrededor del trono, delante del trono y junto al trono, los 4 seres vivientes. Y concluye el capítulo 4 diciendo: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Observen ustedes. Cuando en el Apocalipsis, a partir de ahora, leamos de los 24 ancianos, pensemos. Los 24 ancianos están representando a la totalidad de los redimidos, la iglesia, nosotros. Y aquí muy interesante, habla de lo que nosotros haremos en determinados momentos, en determinadas situaciones que ocurrirán allí en el cielo. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. 3 cosas: se postran, adoran y echan sus coronas. Y este es un versículo muy importante. Muchas veces uno, cuando he tenido oportunidad de enseñar sobre el tribunal de Cristo, hay una cuestión muy interesante. Es importante trabajar para tener galardones, obtener galardones. Algunos tienen un pensamiento: mira, yo no merezco ir al cielo. Por la gracia de Dios voy a estar aquí porque el Señor me salvó. Yo con estar en un rinconcito el más lejano del cielo estoy contento, ni pretendo recibir un galardón. Algunos tienen ese pensamiento. Pero quiero decirles, no sé si alguien piensa así hoy, entre ustedes, entre nosotros, ese es un pensamiento equivocado. Porque el Señor estableció galardones. Y dice 2 Corintios 5:10 que todos nosotros
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí hemos de recibir por nuestras obras. Es decir, el tribunal de Cristo no es para ver si vamos a entrar o no al cielo. Ya estamos en el cielo. El tribunal de Cristo es para saber si nuestro ministerio, nuestra vida, la forma que hemos vivido, merece o no un galardón. Y hay diferentes galardones, no quiero entrar en ese tema. Pero así como es cierto que la salvación no se pierde, también es cierto que los galardones se pierden. Es cierto. Escribiendo a la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, versículo 11, el Señor Jesús le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Hace unos años me acuerdo, un hermano me dijo, en una iglesia que estaba ministrando, me dijo: yo tengo un llamado misionero. Yo sé que el Señor me llamó a la obra misionera. Y me dijo, creo que así como hacía 20 años. En ese momento no salí a la obra porque, bueno, estaba por casarme, tenía muchos gastos. Bueno, después iba a salir, pero mi esposa quedó embarazada, así que bueno, no salimos. Y después vinieron algunos años difíciles, ¿no? Después los chicos a la escuela y todo. Pero ya estamos mejor, así que yo pienso que en poco tiempo... Digo, hermano, ¿usted piensa que el Señor hace 20 años que está esperando que usted salga a la obra? El Señor le llamó. Pero si usted no fue, ya hay alguien que ocupó su lugar. Fíjense, que ninguno tome tu corona. Otra porción habla de recibir galardón completo. Tremendo. El galardón es como pasa a veces en el instituto bíblico, ¿no? Algunos chicos son espirituales, de verdad, y otros chicos son espirituales, entre comillas. Entonces, a veces, yo soy director del departamento de estudio, entonces, a veces tengo que tener algunas entrevistas con alumnos que no están rindiendo, ¿no? Y de pronto alguno dice: ¿sabe lo que pasa, profe? Yo estoy aquí para estudiar la Biblia. La nota a mí no me interesa. Digo, te tiene que interesar, porque la nota que tenés en esta materia me dice que no aprendiste nada de la materia. Pero pasa lo mismo con los galardones. Los galardones es un premio que Dios nos quiere dar por nuestro servicio, nuestra entrega. Y hay diversos galardones y por diversas razones. Pero acá lo llamativo y más impactante y tremendo de todo esto es que dice que en ese momento de adoración, los 24 ancianos adoran al Señor, se postran ante Él, ¿y qué hacen en tercer lugar? Toman las coronas. Esto es después del tribunal de Cristo, ¿se dan cuenta? Toman las coronas y la echan a los pies del Señor. ¿Qué es lo que están diciendo? Señor, en el cielo hay uno solo digno de llevar corona. Siempre me llama la atención en 2 Juan, hay un versículo donde Juan expresa algo, fíjense. 2 Juan 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro galardón, sino que recibáis galardón completo. Y hay otro versículo más en 1 Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo puede ser? Si yo he sido redimido, el Señor me vino a buscar porque soy hijo suyo, me lleva al cielo. ¿Cuál sería la razón por la cual yo me voy a alejar de Él avergonzado? Yo creo que tiene que ver con esto. Cuando los 24 ancianos, cuando la totalidad de los redimidos, contemplando al Señor, adoran al Señor, se postren ante el Señor, y cuando yo vea millones y millones de hermanos en la fe que van a sus cabezas, toman su corona y la arrojan a los pies del Señor, dice: Señor,
¿cómo voy a llevar una corona? Tú eres solamente digno. Si pude hacer algo, si hice algo que merece un premio, es por ti, Señor. Ahora, si en ese momento yo no tengo una corona para ofrecer al Señor, creo que ahí voy a entender 1 Juan 2:28. Alejarme de él avergonzado. Todos están ahí, arrodillados, postrados ante el Señor, adorándole, echando sus coronas, y yo no tengo corona. He sido salvo como por fuego. Terrible, tremendo, una tremenda verdad. Vamos a avanzar. Ay, hay que correr, qué pena, ¿no? Entramos ahora al capítulo 5, que evidentemente es una continuidad. A veces las divisiones de los capítulos están hechas para facilitar, solamente el único que sirve para facilitar encontrar un versículo, pero aquí se sigue el tema. Y vi, ¿ven? Es lo mismo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Esto indica un libro que está totalmente escrito, un libro al cual no se le puede agregar nada, sellado con 7 sellos, lo cual daba autenticidad y también implicaba que no cualquiera podría acceder al contenido de ese libro. Aunque dice la palabra libro, tenemos que entender que no es un libro tal cual nosotros lo imaginamos, sino que era un rollo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, ninguno que estaba muerto, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? Bueno, tenemos que tratar de entender qué significaba este libro. Algunos, por ejemplo, el doctor Riley en sus notas coloca: este libro podría ser llamado el libro de la redención. El Antiguo Testamento marcaba leyes para la redención. Una persona podía, a causa de deudas, caer en esclavitud, pero la ley establecía que esa persona podía y debía ser redimida. Una mujer podía por ahí enviudar, quedar sola, pero un pariente cercano tenía que redimirla. Esa ley se aplicó, por ejemplo, en el caso de Ruth. Pero también la tierra tenía que ser redimida. La tierra tenía que permanecer. De Israel, si alguno por malos negocios le iba mal y tuvo que entregar su tierra para pagar una deuda, esa entrega era por un cierto tiempo, porque debía retornar. La tierra tenía que ser redimida. Y aquí, aunque ya la iglesia ha sido arrebatada, es parte de la redención que se ha cumplido, pero no totalmente el plan de la redención. Recordémonos, todavía la tierra está gimiendo. Entonces, esta es una explicación muy valedera. Si ese es el libro de la redención, el libro que a través de los juicios, porque cuando empiecen a abrirse los sellos van a empezar a caer los juicios sobre esta tierra, comienza el tiempo de los juicios de Dios para finalmente llegar a la redención de la tierra. Juan dice, Juan llora, porque si no hay nadie que lo pueda ni siquiera mirar el libro, olvidémonos de la redención. Olvidémonos de la redención. Y Juan lloraba. Otros dicen, este es el título de propiedad de la tierra. Pero si no hay nadie que pueda reclamar eso, ¿cómo las cosas se van a poner en su lugar? Fíjense que es muy interesante que en el Salmo 2, proféticamente, Jesús dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Y en aquel momento, en aquel día, el Señor Jesús dirá: Padre, estoy aquí para pedirlo. Pero el Señor no vendrá como un usurpador. No, cuando uno hace una transacción, cuando uno tiene derecho a algo, siempre tiene un documento que lo acredita, ¿no es cierto?
Y el Señor no vendrá a la tierra como un usurpador. El Señor vendrá a la tierra como el propietario de ella, para redimirla. El título de propiedad de la tierra. La cuestión que Juan lloraba, porque aparentemente pareciera que todo el plan de Dios está frustrado. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dos títulos mesiánicos de nuestro Señor, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y siempre me conmueve este pensamiento. Observen ustedes, a Juan le dijeron: no llores porque está el león. Yo no sé, pero si a mí me dicen: está el león, ¿dónde está el león? Y Juan mira esperando ver un león y ve un cordero. No solo que ve un cordero, sino que ve un cordero como inmolado, es decir, un cordero con marcas de haber sido ofrecido en sacrificio. ¿Saben, hermanos? En ese tiempo futuro, el mundo habrá de escuchar el rugido del león. Jesús rugirá. Y vamos a ver el domingo al Señor viniendo en su segunda venida como conquistador, al punto tal que dice Apocalipsis 19 que sus vestiduras estarán manchadas en sangre. Será un conquistador, tomando lo que es suyo. Pero para el Hijo de Dios nunca será así. Nunca podremos ver a Jesús como el león, que asusta, que infunde temor, peligro. Siempre será para nosotros el Cordero. Hay una canción preciosa que cantaba mi hija hace algunos años, que se titula así: El Cordero y el León. El mismo que es el Cordero es el mismo que es el León. Y ahora fíjense en algo maravilloso. Cuando estemos en el cielo, no creo que haya lentes, ni de contacto, ni de otro tipo. No va a haber muletas, no va a haber prótesis. El cuerpo glorificado será perfecto y no envejecerá. Pero va a haber un cuerpo que va a tener marcas. El cuerpo de nuestro Señor. ¿Se acuerdan? El Señor resucitado apareció a Tomás y le dijo, ante la incredulidad de Tomás y lo que él había dicho una semana antes, él le dijo: Tomás, pon tu dedo en mi mano. Tomás, pon tu mano en mi costado. ¿Ven? El Cristo resucitado tenía en su costado la marca, en sus manos y en sus pies las marcas de los clavos, tal cual lo vio Juan. Juan vio un cordero que había sido sacrificado. Un cordero sacrificado. Y vino, versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, acá tenemos la letra, no sabemos cómo será la música. Sería bueno que vayamos memorizando la letra, ¿no? Pero de una forma maravillosa en aquel día. Todos cantaremos sin haber ensayado previamente, cada uno con su registro, a 4, 8 voces, no sé, pero será un coro como nunca se escuchó antes. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Cristo crucificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Es decir, no solo están los 24 ancianos, no solo están los seres vivientes, una categoría de ancianos, tal vez de ángeles, perdón, tal vez querubines, sino que ve muchos ángeles, y los seres vivientes, y los ancianos, y dice, su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, los redimidos, nosotros, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una tremenda escena celestial. Fácil de recordar: el capítulo 4, el trono, todo lo que hay allí en el cielo, todo lo que Juan ve. El capítulo 5, el rollo, el gran problema: ¿quién era digno? Hasta que apareció el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Cuando llegamos al capítulo 6, se comienzan a desarrollar, a abrir los sellos y comienzan a caer juicios terribles sobre este mundo. Vamos a decir algunas cosas. Observen ustedes, solamente para que noten esto. Capítulo 6 comienza el primer sello, segundo sello, hasta el sexto sello. Pero cuando llegamos al capítulo 7, habla de otra cosa. El capítulo 7. Siempre es así. Hay 3 series de juicios. Vamos a hacer así para ustedes ven de acá, izquierda a derecha. Sellos, trompetas y copas. Cuando llega al sexto sello, después del sexto sello no está el séptimo sello. Hay un paréntesis donde Juan nos da, o mejor dicho, Dios le da a Juan y él a nosotros, en el escrito, una serie de información sobre personajes, cosas que van a suceder. Cuando llegamos a la segunda serie, sucede exactamente lo mismo. Después de la sexta trompeta no viene la séptima. Sí, viene, pero antes viene una serie de informaciones. Fíjense ustedes, capítulo 8, las primeras 4 trompetas, capítulo 9, hasta la quinta y la sexta, pero el capítulo 10 no habla de las trompetas, el 11, recién en el versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahí recién viene la séptima trompeta. Así que así se desarrolla. Y después, en el capítulo 16, tenemos la última serie, las copas. ¿Cómo se desarrollan esos juicios? Bueno, no hay un criterio unánime porque no está claramente dicho en qué forma van a caer estos juicios sobre la tierra. A mí me parece que por algunos versículos que hay ahí, algunos datos, yo creo que los sellos cubren la primera parte y las trompetas la segunda parte, y al final rápidamente se derraman las 7 copas. Porque los juicios de las copas son muy terribles, muy drásticos. No pareciera que pudiera sobrevivir nadie si eso durase 3 años y medio, por ejemplo. Entonces, estamos hablando desde el capítulo 6 al capítulo 19, la segunda venida del Señor a la tierra, un periodo de 7 años. ¿Por qué 7 años? No podemos meternos en el tema otra vez, pero ustedes recordarán que exactamente el año pasado, para esta misma época, estábamos viendo las profecías de Daniel, y hay una profecía, la más famosa, la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas establecía que, me voy a correr aquí, me voy a poner acá, establecía, ¿sabe? Pues se entiende, le dice el ángel a Daniel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, cuando comienza el tiempo de Artajerjes, la reconstrucción de Jerusalén, del muro, Mesías príncipe, la entrada del Señor en Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas, semanas que son de años, o sea, 483 años. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, la muerte del Mesías profetizada. Y después dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Eso pasó en el año 70. Y la profecía de esta de Daniel es tan significativa porque está diciendo que el Mesías iba a morir antes de la destrucción de Jerusalén.
O sea que si Jerusalén fue destruida, Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70, ya el Mesías para entonces había muerto. Así que aquellos judíos que con sinceridad piensan que deben estar esperando la venida del Mesías, esta profecía es tremenda, porque les dice el Mesías ya vino y murió. Pero lo interesante es que dice 70 semanas, dice la profecía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad. Bueno, habrá un personaje, el líder del mundo occidental, que confirmará un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense, a la mitad. Si cada semana dura 7 años, por eso la tribulación se dice que es un periodo de 7 años. Pero fíjense, algo sucede, que en la mitad dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que la primera parte no será tan grave como la segunda, donde se desencadenará una persecución terrible. De esto mismo habla el Señor en el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo 24. En Mateo 24 el Señor utiliza dos expresiones. Comienza a hablar de tiempo de decepción, de engaño, habla de guerras, rumores de guerra, hambre, peste, terremotos. Y él dice, todo esto será principio de dolores. Los 3 primeros años y medio, él lo llama principio de dolores. Pero cuando sigue explicándoles, acuérdense que este sermón viene como consecuencia de una pregunta de los discípulos. Los discípulos le dicen al Señor, vamos a ponernos en contexto. Los discípulos lo llevan al Señor a ver los edificios del templo. Herodes había construido unos edificios anexos al templo. Los discípulos se lo van a mostrar, son nuevos, contentos. Fíjate esto. El Señor mira y dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, poco más de 30 años los romanos se van a destruir todo. Salen de Jerusalén, se sientan, llegan al Monte de los Olivos. Se sientan allí y miran la ciudad y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué señal? Le dice, hay una pregunta muy específica. ¿Qué señal habrá de tu venida? Los 7 años de la tribulación van a preceder a la segunda venida de Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y toda esa porción de Mateo, desde el versículo 4 en adelante, tiene que ver, vamos a decir así, Daniel 9 habla que habrá una semana, 7 años, que todavía es futuro. Mateo 24, el Señor explica un poquito más acerca de esa semana. Y Apocalipsis 6 al 19 da más información siempre sobre esa semana. Así que la primera parte, el Señor la llama en su discurso principio de dolores. Pero después dice, entonces habrá gran tribulación. Y el versículo clave es el 15 de ese discurso, donde el Señor dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Así que lo que sucederá a la mitad de la semana, Daniel dijo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque a la mitad de la semana ese personaje, ese líder político del mundo occidental, colocará su imagen en el templo en Jerusalén y reclamará ser adorado. Y eso traerá como consecuencia una persecución terrible para aquellos que no quieran entrar en ese nuevo sistema eclesiástico. Muy bien, vamos rapidito a los juicios. La primera serie de juicios son los sellos. Vamos a ver si podemos cubrir sellos, sí, y quizá algo más. Sellos y quizá algo más. Bien. Dice el versículo, estoy en el capítulo 6. Miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Daniel dice que por otra semana ese líder va a hacer un pacto con muchos. Tras el arrebatamiento este líder tomará una gran importancia en el mundo y procurará que muchos piensen que es Cristo viniendo. Fíjense que él viene en un caballo blanco. En el capítulo 19 el Señor viene también de un caballo blanco. Observen que dice que tenía arco, pero no dice que tuviera flechas. Es lo mismo que tener una 45 sin balas, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque él llegará a través de su diplomacia a lograr un acuerdo de paz mundial, un acuerdo de paz que principalmente afectará a Israel. Entonces, lo primero que conocerá este mundo, y este mundo se asombrará de que habrá paz, no a través de conquistas militares. El segundo jinete que aparece es el jinete en el caballo rojo, Bermejo. Dice el versículo 4, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La paz del hombre dura poco. Enseguida otra vez la guerra. El tercer jinete es un jinete negro, un caballo, mejor dicho, un caballo negro. Y dice el versículo 6, oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. ¿Saben ustedes? 2 libras de trigo es alrededor de 1 kilo. Un denario era el salario que un obrero, un hombre que trabajaba en el campo, ganaba en un día. ¿Ustedes se imaginan? Fíjense, la guerra trae pobreza, escasez de alimentos, y fíjense, un hombre trabajará todo un día para poder comprar 1 kilo de harina. 6 libras de cebada, una harina de no tan buena calidad, o sea, unos 3 kilos, por un denario. Es decir, una tremenda carestía, escasez, todo caro. Aunque dice no dañes el aceite ni el vino, eso podría referirse a que Israel es un gran productor de ambos elementos. Puede ser que, como al principio se muestra como amigo de Israel, cuida los intereses de Israel, o puede ser que los ricos son los que en tiempos de escasez todavía pueden pensar en qué vino van a tomar o qué aceite van a poner en la comida, y quizá no toquen a los ricos, como pasa muchas veces, ¿no es cierto? Siempre los pobres son los que tenemos que pagar los resultados de las crisis económicas. Llega el cuarto sello, muerte. Este es un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, es decir, con espada, es decir, por conflictos bélicos, con hambre, con mortandad, es decir, las epidemias que vienen como consecuencia de los cadáveres, y con las fieras de la tierra. Las fieras que no tienen que comer, de pronto atacarán a los hombres también, es su recurso cuando no tienen que comer. Pero observen ustedes, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Así que fíjense, la humanidad está cercana a ¿cuántos? 7.000 millones. ¿Cómo? 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Dividimos eso por 4, nos da, ¿qué sé yo? 1.700 millones, algo así. Menos, no, si fuera 1.000 sería 2.000. Así que sería unos 1.700, 1.600, por ahí. Una cosa impresionante. Ustedes fíjense, en unos 3 años, 1.600, 1.700 millones de personas muriendo. No hay forma de estar preparado para algo así. La 4ª parte de la humanidad habrá de morir. 5.º sello, martirio. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ven? Aquí hay muertos por causa de la palabra. Muchas veces se pregunta, ¿va a haber salvación en la tribulación? Claro que va a haber. Porque va a haber predicadores en la tribulación. Obviamente esos predicadores surgirán después que la iglesia se vaya, porque si están convertidos antes, son de la iglesia y se van por la iglesia. Pero va a haber, vamos a ver el sábado, sí, mañana, vamos a ver que habrá 2 testigos, vamos a ver que va a haber 144.000 jóvenes sellados. Nuevamente se predicará lo que se predicó en tiempos de Juan el Bautista: arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Y se hará esa predicación. Jesús viene otra vez, prepárense, y muchos creerán. Pero en medio de todos estos conflictos, muchos pagarán con su vida. Aquí tenemos mártires de la tribulación. Y su clamor, su oración está en el versículo 10.
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En sexto lugar, tenemos anarquía, un estado de anarquía. Dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso... Observen ustedes, ¿se acuerdan cuando yo decía ayer? La Biblia, Apocalipsis, es un libro simbólico en el sentido que utiliza símbolos, pero símbolos para hablar de cosas reales. Y ustedes van a ver el adverbio de modo como se reitera aquí en esta porción. Observen, el sol se puso negro como tela de silicio. Es decir, no es tela de silicio, pero el aspecto como. Y la luna se volvió toda como sangre, no dice de sangre, pero el color como si fuese sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto es lo que está diciendo. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá está el simbolismo. Vos tomás una higuera, la sacudís, y cuando la sacudís, los higos se caen. Ese es el simbolismo. Pero la realidad es lo que está diciendo. Primero, las estrellas del cielo caerán. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Claro, habrá tremendos terremotos, maremotos, y islas desaparecerán y otras nuevas aparecerán. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Van a buscar la muerte, porque hay algo que no tendrá duda nadie, de que esto es más que un terremoto más o un desastre natural. No habrá duda de que este es un juicio de Dios. Y personas buscarán la muerte, procurando escapar a ese juicio de Dios. Tremendo. Aún más tremendo es lo que vendrá después, a partir del capítulo 8. Pero creo que sería un buen momento para parar nuestro estudio. Mañana vamos a seguir con el juicio de las trompetas, las copas, y después personajes. Los dos testigos, ¿quiénes son? Los 144 testigos, 44.000 testigos, ¿quiénes son? ¿Qué pasa con el dragón? ¿Qué pasa con la bestia? ¿Cuál es la función del falso profeta? Dios mediante, esto será el tema que desarrollaremos en el día de mañana. Pero fíjense, es importante nuestra actitud hacia la profecía. Podemos tener una actitud de decir, quizá hay algunos que nunca habían leído una porción como esta, y podemos salir aquí diciendo, qué interesante, yo no sabía esas cosas. O tener un pensamiento similar. Pensamiento que quizás no nos mueve a nada más que eso. Tenemos que tener un pensamiento que nos mueva a mirar a los perdidos de una forma diferente. Todos tenemos que pensar que ese pariente que no conoce a Cristo, si el Señor viene hoy a buscarnos, va a vivir esto que vamos a mencionar, que mencionamos ahora, y lo que mencionaremos mañana. Lo va a vivir. Ese compañero de trabajo que no conoce a Cristo, lo va a vivir. O ese compañero de estudio, lo va a vivir. Ese amigo del barrio con el cual a veces gastamos horas y horas hablando de fútbol y nunca es oportuno para compartir un mensaje, lo va a vivir. Entonces, si simplemente nos quedamos en una explicación y la comprensión de lo que significa el pasaje y nada más que eso, creo que es incompleto. Pero esta porción debe movernos a una actitud de ser evangelistas donde el Señor nos puso. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. En el mundo donde el Señor te colocó, tu barrio, tu casa, tu trabajo, tu estudio.
todas estas cosas que veamos hoy, que hemos visto hoy, que veamos mañana, nos motiven a ser ganadores de almas. Porque cada alma que ganamos para el Señor es un alma que sacamos del infierno, es un alma que no conocerá estos juicios terribles. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.